escuchar que nos diga cuánto es lo que hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días. Y también estoy publicando una carta que le mandé a usted, presidenta Claudia, hace un año. Es una carta muy larga, muy clara y muy respetuosa, donde le estoy expresando exactamente lo mismo que hoy, que estamos dispuestos a cumplir con el convenio que se firmó en esas épocas. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Yo quiero pensar que el gobierno también tiene cosas que hacer, más importantes que andar persiguiendo a un empresario que está trabajando todos los días para sacar adelante a sus clientes. Tiembla Ricardo Salinas Pliego. Las deudas lo están consumiendo y todo se está saliendo de control. Gobierno de Estados Unidos y México exigen el pago de los impuestos que debe, accionarial que lo pone en jaque. El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, solicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una actualización precisa de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria. Se comprometió a liquidarla en menos de 10 días, una vez recibida la cifra oficial. Queremos pagar. Hoy estamos publicando 2 documentos. El primero, un escrito de hace 10 días enviado al SAT, donde solicitamos que nos diga cuánto hay que pagar para liquidarlo en menos de 10 días, expresó Salinas Pliego. En los documentos difundidos, el magnate detalla su disposición a cubrir 7.600 millones de pesos, monto acumulado por resoluciones fiscales desde 2006. Además, recuerda que en octubre de 2022 ya efectuó un pago inicial de 2.700 millones de pesos como parte de un acuerdo con funcionarios del sexenio anterior. Con este movimiento, Salinas Pliego busca cerrar un largo capítulo de controversias fiscales con el fisco mexicano, proyectando una imagen de cumplimiento voluntario ante el nuevo gobierno federal. Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, ha enfrentado recientemente una serie de sanciones financieras en los Estados Unidos, derivadas de disputas legales con la compañía de telecomunicaciones que vendió en ese país. En septiembre de 2025, una corte de Nueva York le impuso una multa de $21.047.378.90 por desacato a una orden judicial emitida en julio de 2024, que obligaba a entregar ciertos activos a AT&T como parte de un litigio originado en la venta de Usacell en 2014. Esta sanción se desglosa en $20 millones por el desacato civil y el resto para cubrir honorarios legales de la demandante, y se suma a una fianza de $25 millones que Salinas pagó previamente para evitar su arresto en territorio estadounidense. El caso resalta tensiones entre obligaciones fiscales pendientes con el SAT y reclamos transfronterizos, donde AT&T alega que no se notificaron adeudos fiscales durante la transacción. Además de esta multa directa, las repercusiones se extienden a TV Azteca, filial de Grupo Salinas, que enfrenta presiones judiciales en Nueva York para desistir de demandas presentadas en México contra sus acreedores extranjeros, relacionadas con bonos de deuda emitidos en 2017 por $400 millones, que ahora ascienden a 580 millones con intereses. Ricardo Salinas Pliego está acorralado. Antes se burlaba del gobierno, pero hoy él mismo sabe que la situación se le salió de las manos. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le envió un mensaje muy claro y contundente, y dejando al descubierto el circo que montó en sus cumpleaños. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Me refiero en esta ocasión a la carta del Grupo Salinas y lo difundido por este conglomerado empresarial. Al respecto, es fundamental precisar lo siguiente. Primero, es falso que en la administración pasada
se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Si bien es cierto, en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución. Esto debido a que el consorcio empresarial siempre discrepó del monto de adeudo que el SAT le determinó. El grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT. Nunca se firmó algún acuerdo. No existe un documento firmado. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador me instruyó además que para avanzar en cualquier acuerdo no se podían condonar impuestos, solo se podían aplicar reducciones legales en recargos como a cualquier contribuyente y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial, cosa que nunca ocurrió. Segundo, el adeudo de 2.700 millones de pesos que menciona haber pagado correspondían a otro juicio distinto de años anteriores y que no tiene relación con los adeudos que hoy están en discusión. Decir también que este pago derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, es falso que el SAT haya incumplido un supuesto acuerdo de mandar expedientes a un ministro de la Corte de aquella época, sencillamente porque nunca hubo ese acuerdo. También es falso decir que un ministro de la Corte guardó en un cajón más de 9 meses un expediente por un supuesto acuerdo. Este acuerdo nunca existió. No se explicaría por qué el ministro lo guardó ilegalmente en un cajón si no era porque tenía un acuerdo con el grupo empresarial. ¿Para qué? Para no resolver el pago de impuestos. Finalmente, es muy importante decir que los adeudos del grupo empresarial empezaron hace más de 17 años, desde hace 3 sexenios. Ninguno inició con los gobiernos de la transformación y en ninguno han querido pagar. El grupo Salinas falta a la verdad. ¿Es cuánto? Buenos días a todas y a todos. Cabe señalar también que con relación a los escritos recientemente presentados ante el SAT, a los que alude la carta publicada, estos escritos presentados por un par de empresas de este consorcio, involucradas con los asuntos de consolidación fiscal, no obtendrá una respuesta por el SAT debido a la manera en que acostumbran litigar presentando recursos para frenar el cobro y alargar los procesos legales. El SAT ha decidido esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte para darles respuesta. No obstante, es preciso aclarar que si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción. No necesitan una reunión específica con la autoridad fiscal o cualquiera otra, ni una respuesta específica. Pueden hacerlo hoy mismo. ¿Es cuánto? Con permiso.
Bueno, pues esta es la información. Publicó el Grupo Salinas en sus redes sociales una carta que nos envió en octubre del 2024. En esa carta menciona que Arturo Medina había llegado a un acuerdo con ellos en la pasada administración, con el presidente López Obrador. Le pedí a Arturo que viniera para que explicara realmente lo que ocurrió. Nunca se llegó a ningún acuerdo. Y además, si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Además publican 2 documentos o la carátula de 2 documentos que en días pasados se enviaron al SAT con lo que ellos dicen que deben pagar y están esperando una reunión con el SAT. No se requiere ninguna reunión con el SAT, no se requiere ninguna mesa técnica, sencillamente hoy pueden pagar. Solicitan a su contador, a su representante, que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar, no se necesita ningún acuerdo. Entonces, es importante que hubiera esta aclaración porque parece como que hay falta a la verdad y es todo lo contrario. Entonces, sí queríamos dejar esto completamente claro a todas y a todos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver aquí. Vamos acá, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre estas declaraciones de Ricardo Salinas Pliego. Ya aquí se ha dado una postura muy clara, pero preguntarle qué es lo que usted está leyendo respecto a esta querer enredar y querer hacerlo de esta manera como lo hizo el fin de semana, si es una narrativa que quiere cambiar y hacerse la víctima como siempre se ha hecho. Bueno, primero, y es muy importante porque también hay que mencionarlo, están las declaraciones de Zedillo, un reportaje, una entrevista que le hicieron, en donde dice que en México no hay democracia y que nosotros estamos, nuestro movimiento, el que triunfó con el 60% casi de los votos en el 2024, y que el pueblo de México ha reconocido y sigue reconociendo, él opina que estamos acabando con la democracia. Que si se fijan es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno de México. En México hay democracia. México es un país democrático, es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elige? El pueblo. Dicho por Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la democracia. La democracia se refleja también en las libertades, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de hablar de la presidenta, del expresidente, la libertad de expresión al máximo. Nunca antes en nuestro país, digan lo que digan, había habido tal libertad de expresión. Nosotros que vivimos las épocas del PRI autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el momento de mayor democracia en México y de mayor libertad. Eso para empezar. Hay absoluta libertad de expresión. Aquí no se censura a nadie. La Secretaría de Gobernación no le habla a ningún medio para decirle, por favor deja de hablar mal de este o del otro, o la Coordinación de Comunicación Social. Libertad de expresión, de reunión, de manifestación, y no hay fraudes electorales. ¿Cómo fue el del 88? ¿Cómo fue el del 2006? ¿Cómo fue la compradera de votos del 2012?
hay democracia y hay libertad. El mejor momento de la democracia y de la libertad en nuestro país. Eso para empezar. ¿Qué libertad? ¿De qué libertad hablan ellos? La que no lleva ninguna responsabilidad. La libertad implica responsabilidad. La libertad no puede ser que no se pague impuestos. La libertad tiene que ver con un Estado de Derecho y con cumplir con las leyes. La libertad no es aquella en donde cada quien hace lo que quiere, sino estamos en un marco de responsabilidades comunes que están establecidas en nuestra Constitución y en las leyes. Entonces, aquí hay libertad y hay democracia. Ahora, sobre el tema de el pago de estos impuestos, es muy importante que todas y todos sepan que son créditos fiscales, así se llaman, del 2008. O sea, 2008, ¿quién gobernaba México? Calderón. Del 2009, del 2010, del 2011, ¿no? Del 2012, ¿quién gobernaba México? Calderón. Del 2013, ¿quién gobernaba México? Peña. O sea, son querellas de aquella época. Ni siquiera son créditos fiscales del periodo del presidente López Obrador. Son de antes. Imagínense, con la corrupción de antes, y de todas maneras, pues era tanto lo que se debía, o tan fraudulento lo que hizo el Grupo Salinas, que desde entonces se les están cobrando esto que ellos hacían, que era utilizar las pérdidas de una empresa, incluso comprando una empresa, juntándolo con las suyas para evitar pagar impuestos. Bueno, entonces son querellas que vienen de hace tiempo. Mientras más pase el tiempo, pues más intereses tienen que pagar. ¿Qué se les puede descontar en su momento? Se les dijo, pues lo que dice el Código Fiscal, nada más. Como bien dice Arturo, se hicieron mesas técnicas con el presidente López Obrador, pero ellos se negaban a reconocer lo que en el 2008, 2009, 2010, hasta el 2013 se había planteado que debían. Y a la fecha es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que pagar. ¿Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito, ninguna mesa técnica, ya hubo muchas en el pasado. Si quieren pagar, que paguen. No, porque él dice, queremos pagar, pues paguen. Nada les impide pagar, nada, absolutamente nada. Que mandaron una carta al SAT donde dicen lo que deben, pues empiecen a pagar. Pero no han querido pagar. Entonces faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político, es jurídico y de impuestos. No tiene nada que ver con la política. Ellos son los que están politizando el tema. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es, toma chocolate, paga lo que debes. Lo único que hemos dicho es, paga hoy, como diría aquel, hoy.
nada les impide comenzar a pagar, nada. Entonces, quieren pues victimizarse, no. Se llama Estado de Derecho. Libertad con responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La que implica una nación, un Estado que tiene leyes y que tiene una Constitución y que nadie puede violar. Entonces, que paguen. ¿Qué digo yo? ¿Quieren pagar? Paguen. Ahí están las oficinas del SAT. Ahí están las transferencias electrónicas que pueden hacer para pagar. Eso es todo. Si en un momento dado en estos adeudos fiscales, porque pues es dinero lo que se tiene que entregar, aclarar, transparentar, y que ellos estuvieran, por ejemplo, en la necesidad de poner en prenda o en, pues sí, para el pago, no sé cuál sea la palabra correcta, la propia televisora, ¿eso también se podría hacer? En el Código Fiscal, el Código Fiscal, si ustedes lo leen, viene exactamente cuáles son los procedimientos en caso de la resolución de la Corte. Es un proceso que no es de 2 días, 3 días, es un proceso que lleva su tiempo. Incluso en el proceso se le dan muchas oportunidades a las empresas para poder resarcir pues la deuda que tienen. Entonces ahí viene clarito cuáles son los pasos, qué pasos se tienen que seguir, pero que no politicen un asunto que tiene que ver exclusivamente con el Estado de Derecho, con que se pague lo que deben desde el 2008, 2009, 2010, hasta 2013, que se pague. En una siguiente pregunta, Presidenta, usted ya tocó precisamente, digamos, las declaraciones, por lo menos las últimas, que ha insistido precisamente el expresidente Ernesto Zedillo sobre esto que ha dicho que la oposición y expresidentes siempre reiteran luego, ya se acabó la democracia, está por acabarse la democracia, ya casi no hay libre expresión, pero se puede manifestar libremente y así hay una serie de contradicciones. El tema también se vuelve, y ellos mismos lo han llegado a mencionar, el 27, digamos que es la próxima elección a nivel nacional, en este caso para la Cámara y para otros cargos. ¿Usted prevé que este tipo de digamos, el regreso en temas políticos, por lo menos declarativos, de expresidentes, ahora el PAN con su, pues dicho por ellos, relanzamiento, que han dicho que van a defender y van a presumir los activos o lo positivo de Calderón, porque pues… Bueno, yo en lo personal no sé qué vayan a presumir, pero ellos dicen que van a presumir pues todo lo que han hecho, etcétera. ¿Usted ve en todo ello que vengan actores políticos pues que ya no están en la escena y que traten de incidir en lo que tiene que ver hacia el 27? Es muy probable. El relanzamiento ahora del PRIAN pues no les funcionó mucho, ¿no? Ni los comentócratas lo reconocieron. Y digo del PRIAN porque reflejan lo que fue 36 años de neoliberalismo, en donde gobernó el PRIAN. Ahora incluso recupera el PAN símbolos de la ultraderecha. Que ya en otra ocasión podríamos platicar sobre eso. Pero miren, 1988, cuando Salinas de Gortari es el candidato del PRI, y desde antes viene una ruptura en el PRI, lo que se llamó la corriente democrática, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. A ellos se sumó un movimiento social muy grande, de mucha
oposición por lo que estaba ocurriendo en nuestro país en aquella época donde gobernó Miguel de la Madrid, que es el primer presidente en instaurar el neoliberalismo en México. Esa elección de 1988 fue fraudulenta, tanto que tuvieron que acabar quemando las boletas para que no hubiera registro o rastro del fraude. Movilizaciones enormes en el país. Sir Salinas llega con un fraude electoral. En 1994 ocurren situaciones de mucha complejidad en la política y en la sociedad mexicana. El levantamiento zapatista, el terrible y lamentable magnicidio, asesinato de Colosio. Sí. Y después Zedillo como candidato. Y en cuanto llega Zedillo a la presidencia, todo aquello que había sido México, país del primer mundo, entramos a la Organización de Cooperación para el Desarrollo, somos de las economías más avanzadas del mundo, se acabó la inflación, México entró a un modelo que lo va a sacar adelante. La crisis del 94, devaluación, incremento en las tasas de interés, miles y miles, si no es que millones de familias afectadas por esta crisis. Y Zedillo decide apoyar a los bancos, a los de arriba, a las empresas, a los de arriba, con el FOBAPROA, una deuda privada que la hace pública y que todavía seguimos pagando y que probablemente pagaremos por el resto de la historia de México, por el resto del futuro. Y los deudores, bien, gracias. Pero además ese rescate se hace con una enorme corrupción, sin transparencia. Dice Zedillo que hubo auditorías, aquí vino Pablo Gómez a explicar cómo esas auditorías en realidad no existieron, ni siquiera fueron reconocidas como tales. El libro del entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador sobre el FOBAPROA tiene detalladísimo a quienes nunca se debió rescatar y se les rescató en una de las operaciones más oscuras. Bueno, después de eso, hacia el año 2000, cuando termina Zedillo, viene las elecciones y gana Fox del PAN, prometiendo un gran cambio en nuestro país. Tiempo después, el candidato del PRI de aquella época, Labastida, escribe un libro y dice en su prólogo, como lo hemos presentado aquí varias veces, que en realidad al PRI pues nunca se le apoyó, porque Zedillo negoció con Estados Unidos para que le dieran un crédito para resolver el problema de la crisis económica del 94 provocada pues en esta, fíjense, de transiciones a transiciones, en esta transición entre Salinas y Zedillo. Pacta él un crédito con Estados Unidos y después Labastida dice que en ese pacto se pactó la transmisión de poderes al PAN. ¿Cuál democracia? Después viene el 2006, después de que Fox se traiciona a sí mismo y a lo que dijo que era con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Viene el 2006, un nuevo fraude electoral. ¿Contra quién es el fraude? Contra el pueblo. No es contra López Obrador o el ingeniero Cárdenas en su momento, contra el pueblo, contra la decisión del pueblo. Entra Calderón, la guerra contra el narco, la violencia en el país. Termina Calderón, entra Peña.
también ahí hubo sus acuerdos, con una compra del voto masiva y escándalo tremendo de la compra del voto del 2012. ¿Cuál democracia? El neoliberalismo en México se impuso con 2 fraudes electorales y la compra del voto, sin respetar la voluntad popular. Así fue. Esa es la verdadera historia. Ahora nos viene a decir Zedillo, expresidente de México, responsable del FOBAPROA, y quien se dice que entregó el poder por un acuerdo con Estados Unidos, hablar de democracia. Bueno, que el pueblo decida quién lo gobierna. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema económico. Ellos están en contra de los programas de bienestar. Incluso se atreven a decir que son clientelares. Son derechos del pueblo de México. Hoy el pueblo de México tiene muchos más derechos de los que tenía antes. Uno de ellos se llama pensión universal para el adulto mayor o para las personas mayores. En México, cualquier persona que cumpla 65 años tiene derecho a una pensión alimentaria. ¿Qué tiene eso de corporativo si es universal? Si es para todas y para todos. Gracias a ello hay millones de personas que pueden comer. Recuerdo un campesino en Coahuila, en uno de los eventos en la campaña, incluso por ahí debe estar en las redes, que me dijo llorando, una escena muy emotiva, un hombre mayor que me dijo: dígale a nuestro presidente que gracias a él comemos. Sí, para millones la transformación significó una mejor calidad de vida. Para empezar, alimentación. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Eso es lo que algunos no quieren entender y quieren regresar al pasado de privilegios y corrupción. Ahora andan con la cantaleta de que el gobierno del presidente López Obrador fue corrupto. Bueno, ¿de dónde hubieran salido los recursos para todas las obras públicas y para los programas de bienestar si hubiera habido corrupción? Que si hubo un caso u otro, pues no hay impunidad. Pero en esencia, la cuarta transformación significa acabar con el régimen de corrupción y privilegios que había en el neoliberalismo o en imposición del neoliberalismo. Eso es lo que algunos no quieren entender, pero México, para bien de todas y de todos, de todas y de todos, para bien de todas y de todos, México cambió. Y eso está en el corazón de la gente. Y eso muy difícilmente se va a transformar. Entonces, ni antidemocracia, ni autoritarismo por el que luchamos siempre, contra lo que luchamos nosotros, ni antidemocracia, ni autoritarismo, al revés. El movimiento de transformación siempre ha luchado por la democracia, por las libertades, por la igualdad y por el bienestar del pueblo y su independencia y soberanía. Gracias, presidenta.
Ya por último, preguntarle, a propósito de todo esto que se permitió en nuestro país con estas políticas neoliberales de libre mercado, pero también se dieron a diestra y siniestra concesiones en las minas, lo que se detuvo precisamente con el gobierno del expresidente López Obrador y continúa igual. Hay el caso, ya lo había expuesto, ya se avanzó sobre la mina Los Filos, así se llama, en Carrizalillo, Guerrero. Es una empresa canadiense, Equinox Gold, que se ha ya de entrada clausurado esta mina por parte del gobierno federal. Algo también inédito porque no había habido, de acuerdo al registro que hemos visto, incluso la gente lo ha agradecido. Pero hay otra parte que continúa. Bueno, aquí vienen dos preguntas ya concretas. Primero, pues la gente se dedica al campo, se dedica a sus animalitos para poderse alimentar, para poder sobrevivir. Pero como les están pagando una renta esta empresa y que ahora se niega por todo este conflicto legal, hay mucha gente que está diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque se tienen que resarcir estas afectaciones gravísimas a sus tierras, ya prácticamente se vuelven estériles en todo sentido. Entonces, preguntarle concretamente si se tiene planeado algún programa para dar un acompañamiento con la comunidad para solucionar esto, porque la gente, pues de por sí la pobreza en Guerrero, en varios estados en particular, como este caso en Carrizalillo, pues para poder que la empresa pues tenga que estar asumiendo el costo, porque es un costo gravísimo, un costo social, un costo de esta comunidad que piden justicia porque pues se quedaron prácticamente sin nada. Y la otra pregunta de las minas, es de este mismo tema, si usted había comentado que al primer ministro canadiense le iba a entregar una lista, bueno, así lo entendí, si no, si me puede corregir, Presidenta, de mineras canadienses que no estén cumpliendo en México pues con la ley, con lo legal y que esté afectando comunidades. Serían mis últimas dos preguntas, Presidenta, y le agradezco. Sí, en el primer caso vamos a pedirle a Secretaría de Medio Ambiente que hable con las comunidades para ver cómo apoyamos. Y en el segundo caso tengo que checar si sí lo envió Relaciones Exteriores. Estoy casi segura que sí, ya se envió, pero no tengo la certeza, pero lo revisamos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Vamos por acá, a ver la compañera.